directo por Facebook. Buenas tardes a todos, a los que nos estén viendo ya y a los que nos vayan a ver diferido. Estamos nuevamente en el miércoles entrevistando a un terapeuta más para poder colocarles algún tema de su interés como cada miércoles. Y en este momento nos toca hablar con Mirtala Limas, una experta en el método Yuen y en otras técnicas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el método Yuen, para que nos explique de qué trata, qué podemos esperar, cuáles los protocolos que se pueden seguir, en fin, una serie de cosas. Espero que disfruten este live, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que sepan de las alternativas que tenemos para tu bienestar, para tu salud. Muchas gracias, Mirtala. Gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo para compartir. Y la primera pregunta, Mirtala, obligada, cuéntanos algo. ¿Manden? Gracias a ti por invitar. Es un honor tenerte aquí, es un placer. Si quieres saludar a los que nos estén viendo y a los que nos vayan a ver en tiempo diferido. Sí. Buenas noches a todos, espero que disfruten este tiempo y que me da mucho gusto poder compartir con ustedes, pues lo poco mucho que aquí hemos ido haciéndonos expertos, y lo principal es haciéndote cargo de ti mismo. Así es. Mirtala, cuéntanos de una manera que la gente pueda entender. O sea, hay mucha gente que nos ve que no tiene ningún tipo de recorrido espiritual o ningún tipo de recorrido de conocimiento, ¿verdad? De uno mismo, y que sea lo más digerible para todos. Cuéntanos de qué trata Yuen, esencialmente, qué sucede ahí o hacia dónde va o cuál es la técnica. Cuéntanos un poco. Bueno, como lo dice el nombre, se llama método Yuen, es una metodología, ¿sí? Pero antes de poder darte el protocolo o cómo funciona la metodología, quiero explicarles un poco cómo funciona todo esto, ¿sí? Okay. Nosotros somos una computadora, ¿sí? Así es. Entonces, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, se ramifica, obviamente, por todo el cuerpo. El doctor Yuen le agrega también otros cerebros que tenemos, ya sean físicos o no físicos, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos el cerebro craneal, el cerebro de la médula ósea, el cerebro del sacro, el cerebro del coxis y el cerebro de la cola perdida. Tenemos que tener esos 5 cerebros integrados. ¿Qué significa la cola perdida? Que en la antigüedad, con la evolución, nosotros perdimos una cola. Tenemos una cola como los perros, como los gatos, como los avatares que ponen en las películas. ¿Para qué servía esa cola? Esa cola, si ustedes observan cómo se mueve un gato, le da un equilibrio la cola, ¿sí? Entonces de repente se detiene el gato y gira a donde él tiene que girar. Se puede decir que en el transcurso de la evolución, cuando la perdimos, entonces perdimos seguridad y perdimos, bueno, y entonces agarramos en el camino miedos, ¿sí? ¿Perdimos qué dijiste, perdón? Perdimos seguridad. Seguridad, al perder la cola, ese cerebro. Sí, así es. Okay. Y entonces, pues agarramos. Entonces vemos localizados ahí y ¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Puedes repetir porque se cortó? Sí. Se congeló la imagen. Ok. Cuando perdimos la cola, pues perdimos seguridad, equilibrio. Entonces, lo que buscamos es reintegrarla energéticamente para volver a tener eso. Entonces, tomamos la contraparte que son los miedos y
a partir de ahí, bueno, pues podemos localizar algunos miedos que están en esa área. ¿Sí? Ok. ¿Puede repetir otra vez los cerebros para que a la gente les quede claro cuáles cerebros son? O sea, son 5. Que los vuelvas a nombrar, por favor. Cerebro del cráneo. Ajá. Cerebro de la médula ósea. Cerebro Ajá. del sacro. Cerebro del coxis y cerebro de la cola. ¿Ok? Entonces, perfecto. Nosotros reintegramos esos, ¿cómo se llama? 5 cerebros los tenemos que tener fuertes e integrados. ¿Ok? También tenemos una cosa como en las meditaciones y como en todas las cosas que se llama línea media. ¿Sí? La línea media es la parte que divide la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cuerpo. Y imaginariamente es como si estuvieran juntos, ¿me explico? Y tenemos que fortalecer ambas partes y unirlas, ¿ok? Que es donde se prende energéticamente todo. Nosotros trabajamos con 6 niveles. Si tú me dices, yo tengo un problema, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Yo tengo que revisar, tenemos 6 aspectos que revisar, ¿sí? Tenemos el aspecto de la salud, porque si no hay trabajo, se afecta la salud. Si no hay trabajo, se afectan las relaciones, ¿sí? Se afecta el dinero, se afecta el propósito de tu vida. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 6 niveles para trabajar en un solo problema. El físico, el mental, el emocional, el psicológico, el espiritual y el psíquico. ¿Sí? Ok. Son 6 niveles. ¿Qué fortalece el método? Fortalece 6 áreas. ¿Sí? La primera es la salud, las relaciones, las finanzas, el propósito en la vida, el manejo del tiempo. Ay, estas niñas. Y bueno, creo que se me escapa uno. Pero entonces cualquier cosa se puede trabajar de... Ya te llegó la mascota. Pero aquí tengo a mi niña que me está reclamando unas cosas. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos de relaciones, de finanzas, de propósito en la vida, de trabajo, se trabajan a su vez en esos 6 niveles, de dónde viene el problema. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la metodología? Primero que todo, la persona tiene que ser específica en lo que quiere trabajar, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que nosotros vamos a buscar en qué área primero está eso, ¿sí? Si ese problema viene de la salud, viene de las relaciones, viene del trabajo del dinero, viene del propósito en la vida, viene del manejo del tiempo, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se hace ese diagnóstico o ese testeo? ¿Cómo lo hace? Es un testeo, así igual que se hacen muchas técnicas, nada más que cuando inicialmente todos empezamos por el péndulo está afuera, ¿sí? Entonces nosotros somos nuestro propio péndulo, nosotros activamos en nuestra línea media que nos diga cuál es el débil y cuál es el fuerte. O para afuera puede ser el sí, el no, la pregunta que le quieras poner. Entonces, yo conecto con tu sistema nervioso central como si fuera una computadora también. Sí. Y entonces yo tengo que ir haciendo una serie de preguntas y tu cerebro me va a responder y yo lo voy a sentir. O sea, tú eres el péndulo, no el paciente. Así es. Tú te conviertes en el péndulo y cada movimiento que haces es para ti el sí o el no y vas haciendo preguntas. Sí, para nosotros es fuerte o débil y no hago ningún movimiento físico. Nosotros, el entrenamiento es para que tú lo sientas en tu energía en la columna vertebral. Para percibirlo. Sí, para percibirlo. Excelente. Una parte muy importante, como en todas las técnicas, es el sentir, el percibir y el intuir. Y siempre, acuérdate que nosotros decimos que tenemos un problema en alguna parte y ese problema no se originó ahí. Tú mismo, tú y yo hemos hablado al respecto y ahorita comentamos, o sea, a veces puede venir de un ancestro. Sí, entonces, puede ser en el área, causas. Sí,
pueden ser muchas causas, muchas. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos el área espiritual de alguien, ahí hay 5 aspectos que son importantes. Si es un karma, o si es un trauma, obviamente hay un karma, ¿sí? Nosotros no podemos quitar el karma, pero podemos quitar el efecto acumulado que hay en tu cuerpo. ¿Ok? Ok. Entonces, Fíjate preguntamos que, eso. ahorita que comentas esto, más para como extender un poquito el tema, Claro. dijiste algo muy bien importante y que me interesa mucho que la gente lo entienda y lo integre. Hablaste de que cuando es del karma no lo podemos retirar. Para que el público lo sepa, no se puede retirar porque esa persona tiene que trabajar algo para poder hacer su recorrido por el cual vino esta encarnación. Tiene que trascender algo. Y eso está Claro. entramado en su línea kármica, pero al mismo tiempo, lo que quería aclarar es que Sí, de podemos alguna diluir manera, el efecto del sufrimiento, me explico. sí, o sea, como que mermarlo un poco, pero lo merman nada más, pero para que el individuo haga el recorrido, porque cada Aquí uno de está. nosotros, mira, ahí está, cada uno de nosotros tiene que hacerlo por su cuenta. Así es, hacerse cargo. Mirtela puede enseñarnos la puerta, pero cada uno de nosotros tenemos que atravesar la puerta. Nadie la va a atravesar por nosotros. Nada más quería colocar ese punto porque es de importancia. Te lo Sí, digo porque ningún individuo esté pensando ir con un terapeuta, con un chamán, con un gurú, lo que sea. No piensen ir y que le resuelvan la vida como por magia y que tú no hagas nada. Lo que exacto. pasa es que retiramos cierta energía, la mermamos de alguna manera, pero para que una vez que tomas conciencia de qué es lo que estaba pasando, ahora sí, tú hagas tu recorrido. Tú tienes que recorrer el puente para llegar al otro extremo. Si Así tú es. no recorres ese puente, eso que te acaban de resolver, en este caso que te lo resuelva Mirtala, eso que te acaba de resolver va a volver a buscarte. ¿Por qué? Porque tú no has hecho lo propio. Tú no has recorrido el puente. Sí. Digo, nomás quería colocar eso, Mirtala. Entonces, ya que hacemos el testeo y tú va saliendo, pues lo que tenga que salir, ¿verdad? Porque aún una sola palabra es diferente el proceso de lo que pasó cada persona, me explico. O sea, esto no es como un libro donde agarras, me duelen los pies, a todas las personas que le duelen los pies, todos tienen el mismo problema. No es cierto. Así es. Puede tener una parte de esa raíz, pero no toda. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es usar una fórmula cuántica, ¿sí? Y esa fórmula cuántica lo que te va a ayudar a hacer es a borrar ese patrón, esa línea de pensamiento. Te lo borra del sistema, ¿sí? Y así continuamente, o sea, continuamente estamos trabajando en reformar todas nuestras cosas, porque pues es un disco duro que le hemos ido agregando y agregando y agregando una serie de emociones, reacciones, sensaciones, creencias, pensamientos, influencia social, influencia educativa, influencia médica, influencia cultural. Entonces hay una gama enorme de cosas que están grabadas en nuestro sistema. Y al decir la fórmula cuántica, se borra. Y puede suceder que una persona con una sola sesión salga adelante de esa situación y se pueda hacer cargo de ver cómo va a resolverlo, o puede ser que esa misma situación se tenga que repasar muchas veces y buscar todas las causas que pudieron pasar por lo cual estás en ese punto. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, Mirtala, que comentas que tal vez pueda ser con una sesión o varias, dependiendo de la situación. Dentro del camino iniciático, siempre se dice que nunca debemos dar nada por hecho. Que una vez que vamos a hacer un proceso, vamos con alguien como tú a una terapia o hacemos un proceso nosotros en lo personal Claro, claro. y ya, no sé, un ritual, lo quitaste, el programa. Y aún así
el protocolo nos dice que jamás debemos dejarlo por hecho, que la vida nos puede seguir preguntando, eventualmente, con una experiencia, en función de lo que has retirado. Vamos a ser bien específicos. Imaginemos que hay una situación económica, ¿sí? No está llegando el dinero, por alguna razón. Vamos contigo, o haces un proceso con lo que tú gustes, te quitan Sí, el claro. programa, pero lo que estaba sucediendo, el por qué tú no estabas teniendo esa economía como tú la querías tener, es porque hay una resistencia dentro de ti en función de la economía. No importa qué, no voy a entrar en ese tema, pero esencialmente hay una incomodidad en torno a la economía, en torno al dinero. Y esa resistencia que tenías, que alguien te la quitó, en este caso a lo mejor por medio de tu método, alguien te la quita, la vida te lo va a volver a preguntar a ver si es cierto que ya no tienes la resistencia. Y es ahí cuando tenemos que responderle diferente a la vida. O sea, ¿a qué me refiero con responder? Tener una emoción diferente y un pensamiento diferente en función de esa situación hacia la economía, hacia el dinero. Sí. Probablemente te estresabas, se trata de que ahora ya no, ¿verdad? Sí, por lo que Sí, comentabas ahorita en ese momento. hay algo que es muy importante en esto. Nosotros, esa unión de la línea media y del sistema nervioso central conforman una inteligencia física, ¿sí? Entonces tenemos que estar fuertes físicamente. Ah, Dios mío. Espérenme. Dale, dale, no pasa nada. Es que se me da que está haciendo preguntas, Mirtala. Ya Sí. se fueron con el panadero con el pan, sí. Okay. Entonces, esa inteligencia física conforma más partes de nuestro cuerpo físico. Nuestra inteligencia física es estar fuertes con nuestra fisicalidad aquí en este mundo físico, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos con lo que dije al principio de neutralidad? ¿Sí? Por ejemplo, primero que todo es, después de que hacemos un testeo y que encontremos algunas causas y que las borremos del sistema, tenemos que llegar a un punto de neutralidad, que es lo que dijiste hace rato, me explico, pero va a ser en el lenguaje técnico de nosotros, que es si fue bueno o no fue bueno, si fue malo o no fue malo, llegar a un punto neutral. Porque nos disparamos a veces en los extremos y los extremos los disfrutamos, pero debemos regresar a nuestra parte neutral, que es lo que en algunas partes ya daríamos como la palabra paz, ¿sí? Entonces, al estar en la neutralidad, puedes disfrutar ambas partes o puedes estar desde el punto del observador y ya tú elegir. Y entonces puedes accionar mejor. Sí, que si nada más estás en un extremo. Por ejemplo, ahorita que trabajamos, que muchas personas trabajan mucho nada más el lado del positivismo y positivismo y positivismo. Entonces, jala y jala y jala la contraparte. Todo tiene dos partes. Estamos en un mundo dual. Entonces, entre más arriba llegues, va a haber un momento en que va a ser el sopetón. Entonces, por eso nos conviene estar en un estado de neutralidad. Subimos, sí, pero jalamos acá también para que se balancee el asunto. ¿Sí? Entonces, cuando es... el chiste es que cuando hay el bajón entre el positivo y el negativo, se desencadenan muchas emociones que nos tumban más, ¿me explico? Entonces, aplicar una emoción, ya cuando estás tranquilo y luego ya aplicas tu emoción, eso sería muy genial. Sí. Sí, mira, eso que comentas sí, y sí, tienes toda la razón, la sociedad está muy adoctrinada, porque esa es la palabra, hacia los extremos. O están en un rush así muy, soy feliz y gritando y demás, o están en el suelo. Sí. Y esto es por lo que tú acabas de decir, porque el positivismo, digo, se va a escuchar extraño lo que voy a decir, pero el positivismo no es algo bueno como tal. O sea, debemos de usar la palabra y las emociones y la mente, o sea, el pensamiento, tenemos que moverlos hacia lo que queremos alcanzar.
hacia lo que quiero lograr. No nada más estar positivo por estar positivo. Simplemente mi mente o cada pensamiento que tengo es moverlo hacia lo que quiero obtener. Igual mi palabra, igual mi emoción. Así Y obviamente, como dices, Mirtala, jamás, o sea, debemos ser capaces, y esto tiene que ver con entrenamiento, debemos de ser claro, capaces de no exaltarnos por una emoción buena, o sea, algo pasó bueno allá afuera y no te exaltes, o sea, no tienes que permitir que las emociones te posean. Tienes que estar en calma, ser objetivo como dijiste, exactamente. ser objetivo como dijiste, Mirdala, y disfrutar el momento, pero no exaltarte, no, no dejarte llevar por ese impulso, ni para lo bueno ni para lo malo, es siempre estar, como dices tú, en un punto medio. Sé que para mucha gente esto suena difícil o es más hasta incongruente, pero créanme que se puede, pero hay que irse entrenando y entrenando y llega un momento en tu vida que estás todo el tiempo tranquilo y que la gente lo confunde con apatía o con aburrimiento, ¿eh? Me refiero a lo que la gente te puede estar viendo y piensan que estás aburrido o eres apático, pero estás en una cierta neutralidad, en una cierta paz. Eso es bien Así, importante, entenderlo e integrarlo, que no te debes dejar llevar ni por lo bueno ni por lo malo. Tienes que estar siempre buscando tu neutralidad, tu estabilidad emocional, mental y también de palabra, porque la palabra es la que te claro, va moviendo a tu mente. exactamente. Nosotros tenemos algo muy claro dentro del protocolo de lo que tú quieres resolver. Nos manejamos con figuras geométricas, ¿sí? ¿Con qué, perdón? Nos manejamos con figuras geométricas, entonces hicimos la Okay. triada de X situación, ¿sí? El hexágono, el pentágono, el octágono. Entonces hay una triada que nosotros tenemos que mantener fuerte, que se llama acciones, respuestas y resultados en cualquier situación, Okay. ¿sí? Ya sea física, mental, emocional. Y cómo se aplicaría esa triada? ¿Cómo sería? Entonces, si tú quieres llegar a algo, ¿cómo vamos a mantenernos fuertes? Vamos a suponer en la acción, porque es la primera palabra, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar por qué no has accionado en tu vida, ¿sí? Puede ser que en Okay. alguna vida hayas muerto antes de la edad que tienes ahora. O Okay. puede En ser otra que hayas estado, encarnación. sí, en otra encarnación. Okay. O puede ser que hayas estado enfermo y no te hayas podido mover, o ancestros que no dejaban hacer cosas a otros. O sea, hay muchos detalles. Entonces, cuando Okay. quitamos eso, tú obviamente, lo que tú haces, lo que yo hago y lo que hacemos todos los demás es que siempre tenemos que tener un plan de acción de lo que queremos conseguir. Entonces, al nosotros ir planteando nuestras acciones, tenemos que fortalecer los resultados, acciones y las respuestas de esas dos cosas. ¿Me ¿A qué explico? te refieres Para con respuestas? ¿A qué se refiere res, con respuestas? respuesta ya sea a dónde vas, me explico, que tu objetivo esté claro. Si lo conseguiste, no lo conseguiste, y si no, volver a hacerlo, ¿verdad? O sea, replantear y volver a accionar, replantear y volver a accionar. O sea, entonces es acción, respuesta y qué Respuesta, más, y qué resultado, más, y resultado. resultado. Acción, respuesta y ¿Sí? resultado. Acuérdate cuando escuchábamos a otros compañeros de nosotros de coaching es, pues, ¿cuál es tu resultado? ¿Ok? Y muévete del lugar. Ujú. Exactamente, todo lo que hay en este momento. Digo, es una cosa muy padre porque yo he experimentado muchas técnicas, ¿sí? Que también las he trabajado. Cada una tiene su toque especial, porque, por ejemplo, esta conlleva muchas acciones y muchas cosas. Cuando yo también trabajo el Reiki, ese es solamente un área, por decir, espiritual, ¿sí? Entonces, hay un montón de técnicas que existen ahora, más bien siempre han existido, nada más que nunca habían salido a la luz, y todas van encaminadas a que tú obtengas un resultado, a que tú estés bien, pero tú también Así tienes es. que poner la otra parte. Así es. Sí, ahorita que comentas eso, Mirtala, de que hay muchas
cosmovisiones, metodologías, técnicas, que aparentemente salen como si fueran nuevas, pero que no lo son, lo acabas de mencionar. Esto, de alguna manera, están saliendo y también de alguna manera lo estamos recordando como humanidad. Es algo que ya que traemos en la biología, en el ADN, y que está despertando, y también por eso mismo se está como que pues apareciendo o develando o saliendo pues de lo oculto, ¿verdad? Por, por ese mismo proceso del despertar de la misma sociedad. La misma sociedad está ahora sí permitiendo y pidiendo que se les entregue pues la información, y de alguna manera también pues la verdad, sí, la verdad que estuvo oculta por mucho tiempo. Todo esto que comentas suena sorprendente, suena también como que místico, suena tal vez hasta mágico, pero no lo es. Es como estamos armados realmente, es toda la potencialidad que tenemos como humanos. Así es. Pero hay que llevarlo a la práctica, hay que recordarlo, y eso es ahí cuando te va a dar un gran resultado, cuando lo llevas a la práctica. Todo eso que puedes aprender en una terapia, en un proceso, en algún método, eso tienes que llevarlo a tu vida cotidiana. Si tú estás esperando a que nada más vayas con alguien, o sea, en este caso, que vayamos con Mirtala y que le dejemos toda la responsabilidad a Mirtala de nuestra salud o de nuestro bienestar, no funciona así. Así es. Algo haces tú y algo tengo que hacer yo. Y esas dos partes nos van a llevar a ese gran resultado. Las terapias que tú haces, Mirtala, ¿es presencial o es en línea o puede ser ambas? En el método YUEM buscamos más que sea a través de una llamada telefónica, porque como nosotros, o por Zoom, que no sea tanto la presencialidad, porque finalmente yo me conecto con tu energía, ¿sí? Y se pueden ir resolviendo las situaciones. Pero si las personas quieren presencial, como otras personas que eligen ir al lugar de mi trabajo y eligen tomar una terapia presencial, pues está bien para ellos también. O sea, cada quien elige lo que sea mejor para él, ¿verdad? O sea que con una llamada se puede hacer la terapia perfectamente. Sí. Por teléfono. Ah, mira, está genial eso. ¿Cuánto dura aproximadamente una sesión? 30, 40 minutos. Ok, perfecto. Está Pero genial. Y acuérdate, por teléfono. la persona tiene que llevar claro cuál es su situación, sin historias, y buscamos también que la persona identifique cuáles son sus síntomas, ¿sí? Cuáles son, así le llamamos por ejemplo, tengo una situación con el trabajo y me siento con ansiedad. Ese es otro síntoma, ¿sí? Sin dar, por ejemplo, es que me pasó, que quién sabe qué, que la. No, o sea, Sí, sí. vamos a que la mente se encauce y veamos si es cierto que por ahí es el problema, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces buscamos en un lugar y ahí no está la respuesta, está en otra parte. Se tiene que llevar la emoción ya clara de qué le está pasando, y como que dice el conflicto, ¿verdad? El conflicto más la emoción, y eso ya, con eso puedes trabajar. Claro, con eso se empieza, claro. Sí, o sea, no es tanto como si fueras con un psicólogo que tienes que irle a echarle toda la historia y que te escuche, nada que ver con eso. Ahí sí la situación en la cual es muy padre ir con un psicólogo, y no estoy menospreciando su situación porque ellos son personas que están entrenadas de esa forma y es maravilloso, pero si volvemos a que nosotros somos el verbo y volvemos a recrear y recrear y recrear la misma situación, entonces pues podemos entrar en un bucle más. Sí, y de alguna manera se está retroalimentando la misma emoción y el mismo patrón por estarlo platicando y platicando y platicando. Ahorita que decimos eso, también por eso no es recomendable que vayas con tus amigos o con tus amigas a platicar tus problemas. No es tan recomendable porque estás reforzando el conflicto, porque lo estás volviendo a recrear, a emocionar, y se va reforzando esa situación. Le digo eso porque la gente, lamentablemente, la sociedad es muy dada a decir que ve y cuéntalo y suéltalo, y pues no.
no es tan recomendable porque lo vuelves a emocionar. Lo vuelves a emocionar. Digo, en todo caso, hazlo, pero previamente intenciona de que eso te va a servir como catarsis, o sea, que lo vas a soltar y nomás lo dices una vez, pero que ya sea intencionado. Pero no que no le cuentes a Panchita, a Manganita. Y lo sigues recreando, y lo sigues recreando, y entonces ni aunque verdaderamente tengas un borrador y le hagas así, ahí vas a seguir. Sí. Queda en la mano. Fíjate que eso del borrador, ahorita que comentas, ¿te acuerdas que platicábamos hace una semana? Me comentabas de la recapitulación, ¿te acuerdas? Sí. Ese es un borrador, ¿eh? Ahorita que lo comentas, ese es un borrador. Digo, les comento ahí al público que existe como tal algo que, o sea, hay cosas que nos vienen pasando o que nos pasaron en nuestra línea temporal, cosas trágicas, cosas dolorosas y que se pueden borrar. Y hablo de borrar la energía, no la memoria. Borramos la energía que se guarda traumática de esa situación y eso puede ser borrado. Digo, para que lo sepan, eso es posible. Y ya en su momento por ahí les compartiremos, hablaremos temas más adelante de chamanismo con todo gusto, donde bajaremos herramientas que también les pueden servir maravillosamente. Todo es maravilloso. ¿Dónde te pueden contactar? Perdón. Sí. Estoy en Facebook, en mi página se llama Tiempo de Yuen, ahí están mis datos personales y está mi número de teléfono también. Ok, perfecto. A lo que te decía ahorita es, por ejemplo, hay líneas de terapias que son espirituales y trabajan con ciertas áreas, ¿sí? Hay líneas que son corporales, por ejemplo, la bioenergética o las que son no me acuerdo, o sea, trabajan haciendo un masaje específico en cierto lugar del cuerpo para que salga precisamente esa emoción por lo cual está atorada una situación, ¿sí? Entonces, cada técnica tiene una forma, pero todas van a lo mismo. Lo mejor que yo he encontrado con Yuen es que sí alcanza a medio conjuntar lo de, en lugar de que pruebes con 10 personas diferentes, ajá, pues a quien está como conjunta el área espiritual, el área física, el área mental, pues puede hacer así como que una chuza, porque en una técnica, en una situación, pues se tocan de todos los puntos. todas y las puedes áreas. hacer un borrado, sí, puedes hacer un borrado de todo. Okay. Claro, después te puedes volver a embroncar, me explico, o sea, sí. Es como contigo, conmigo, con la persona que sea, es mantenernos firmes en tomar las riendas y si vuelve a aparecer, cómo vamos a enfrentar esa situación. Sí, eso que comentas es de suma importancia, dejarlo claro para los que nos escuchan, los que nos están viendo. Todo el tiempo somos creadores, conscientes o inconscientes. Puedes venir con Mirtala, puedes venir conmigo, puedes venir con quien tú quieras, con Luisa, que lo tuvimos la semana pasada, con quien tú quieras. Y pueden pasar cosas que te beneficien en ese proceso de la consulta, de la terapia, pero si tú sigues con lo mismo, lo vas a volver a manifestar y lo vas a volver a crear. Eres un creador consciente o inconsciente, y es a donde vamos y con esta nueva humanidad, a que tomemos esa conciencia, que tomemos esas riendas de que somos los creadores todo el tiempo de nuestra vida. Somos los únicos responsables al 100% de todo nuestro entorno. Y hasta que no nos quede claro esa parte, hasta entonces es que nos volvemos responsables de nosotros mismos, o sea, de todo, de mi salud, de mi bienestar, de mi economía, de mis emociones, de mi palabra y de mis pensamientos. Entonces, eso para que quede como que muy claro. A ningún tipo de terapia a la que tú vayas en búsqueda, si tú no haces algo, si tú no te haces cargo de ti, no va a pasar gran cosa. Sí pasa, pero pues ¿de qué sirve, no? De que vas a que pero te limpien y tú va a ser muy poco y después puede haber un gran rebote también, o sea, que después venga con más fuerza eso que se te, de alguna manera vamos a decirle que se te limpió y que tú vuelves a ensuciar otra vez.
Si nos puedes repetir otra vez, Mirtala, para que quede bien claro, tu Facebook, Mi ¿cómo está página de escrito? Facebook se llama Tiempo de Yuen. Tiempo Mi de nombre Yuen, es Mirtala Limas. Mi ¿ok? teléfono con WhatsApp es el 811-539-7631. ¿Nos podrías comentar si es que lo crees conveniente? ¿Cuál es la inversión? Si lo crees conveniente, si no, ya que te pregunten. ¿Sí? Si lo crees conveniente, si no, Pues no. no, ahorita no. Ahorita no. Oye, yo nada más como que para que la gente supiera, porque son las típicas preguntas que tienen, ¿verdad? Claro, claro. El público. Está Pues bien, digo, anímense y ya, pregunten, a lo mejor se pueden sorprender. sí. Digo, también hay que dejar algo bien en claro. En el tema del dinero, quiero que el público se entere, o sea, desmenuzar esta parte. Muchas veces van con mucha gente a gastar, y ya si juntas ya son una gran cantidad de dinero. También si hablamos de la medicina tradicional, pues te gastas una lana en medicamentos, una lana en la consulta, y vas a cada rato, y honestamente no obtienen el resultado deseado. Entonces, tenemos que ir buscando como sociedad las alternativas, ¿sí? Y Claro, claro. obviamente, Aunque cambiemos las cosas mentalmente, emocionalmente o en otras áreas de la vida, también en momentos tenemos que también darle ayuda a nuestro cuerpo físico. Y sí, entonces ya tenemos que ir con alguien que nos diga X, Y o Z, ¿sí? Yo soy muy afanosa también y mi hijo lo sabe perfectamente y hace rato lo dijo. Este, trato de lo menos posible medicamentos. Hace rato fui con un médico de acupuntura y homeopatía, ¿me explico? sí, Sí. Entonces, y tomo tés medicinales y cosas así. Y uno le busca sí, lo que así sea es, menos contaminante para tu cuerpo. exactamente. Sí, porque digo, de alguna manera como quiera son drogas. O sea, son Claro, drogas recetadas o drogas de la calle, pero siguen siendo drogas, lo que le estás metiendo al cuerpo. Y, a eso nos referimos con que hay que hacernos cargo nosotros de nuestra salud, ¿verdad? O sea, de no estar buscando un químico externo, una química, o sea, una droga externa para poder sobrellevar esta vida. Se trata de que no requiera de eso y que yo sea quien tome esas riendas. Es más, tu mismo cerebro irriga esos químicos, y eso todos lo claro, sabemos, ¿sí? claro. Y la clave es estar, como tú decías, Mirtala, estar en una cierta neutralidad todo el tiempo. Y claro, para eso se lleva práctica. ¿Algo más, Mirtala, que quieras agregar? Ya tenemos pasados nuestros 40 minutos reglamentarios de esta charla, ya cumplimos con el público. Si quieres agregar algo más, es el momento, y si no, para irnos como que cerrando y despidiendo. Yo, muchas gracias por escucharme. Me gustaría mucho volver a estar en este lugar contigo, Roberto, y que poder llegar a más personas y que Encantado. conozcan más alternativas que pueden tener para Así poder es. ayudarse. ¿Me explico? Claro que Y, sí. y bueno, muchas Sí. gracias a todos. O para servirte, y aprovecho que estamos aquí para, como siempre, hacer los anuncios de lo que tenemos en la semana y en el resto del año. El lunes tenemos clase de Cábala, es aportación voluntaria, el lunes 8 de la noche por Zoom. Tenemos el miércoles que sigue, nuevamente otra charla. Vamos a tener una vidente, se los adelanto, va a estar una vidente presente con nosotros y nos va a hablar de cómo funciona esto de la videncia, que es una especie de puente entre el mundo de los vivos y entre el mundo de los desencarnados, digámoslo así, y Así nos es. va a platicar sus experiencias y cómo funciona esto y qué podemos esperar de una terapia con ella o de una consulta con ella. Okay. Se los adelanto que es para el próximo miércoles. Tenemos también en puerta el retiro del solsticio de invierno, que es el 16, 17 y 18 de diciembre, para hacer cierre de ciclos, para despedir la energía del año, despedir la luz, como se merece. Tenemos también el Y no va a entrenamiento. estar muy frío para que me anotes.
Anótate, tú anótate. Digo, sí va a estar fresco, pero créeme que con las actividades que estamos haciendo en el retiro, ni el frío se siente. Es más, nos metemos al agua, ¿eh? Nos metemos al agua y el agua está helada, pero todo lo que está sucediendo en el retiro es propicio para que todo esté en energía alta y todo se vuelve maravilloso y místico, muy místico. Y sobre todo muy reparador, ¿eh? Muy sanador esos retiros. Otra cosa que tenemos en el calendario está el taller, el curso de energía sexual y parejas conscientes. Ese inicia el 17 de noviembre. Inicia ese curso, pidan informes y pues nada, agradecerles que hayan estado escuchando en vivo y como siempre un abrazo e infinitas bendiciones para todos los que nos escuchan. Mirtala, un abrazo gigantesco. Un abrazo para todos también. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo en vivo. Claro que sí, te voy a invitar nuevamente. Sí, porque faltan muchas cosas por decir, la verdad. Sí, sí. En otro mismo, con gusto, nos volvemos a juntar. Gracias. Bendiciones. Bye.